Hola chicos, muy buenas. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer un video explicándole las páginas 130 y 131 del libro guía. Aquí tengo las páginas, sino que están aquí todas separadas. Entonces las voy a juntar en un solo archivo. Sería esta, sería una. Esta sería la 131 y la 130. Esta ya la hicimos. Esta ya la hicimos, esa es la que hicimos en la clase pasada. Entonces vamos a juntar estas dos. La 44, aquí está, y la 46, la 29. Voy a juntar estas dos para que nos queden todas estas dos. Sería esta y esta. Vamos a juntarlas en una sola. En un solo archivo la señalamos. Les estoy enseñando este procesito a ustedes para que ustedes aprendan. Si tienen dos fotos hacia aparte, para que junten en un solo archivo, le dan a imprimir, la señalan las dos, le dan a imprimir. Y al darle a imprimir, aquí dice que PDF, pues le dan que sí, en PDF. Aquí están los dos archivitos. Está más pequeño de esta manera, ahí está. Le damos a imprimir. Y él me dice ahorita dónde quiere guardarlo. Lo vamos a guardar en el escritorio. Y de esa manera nos quedan en el escritorio guardaditos. ¿De acuerdo? Entonces esperemos. Pues acá me dice cómo la vamos a llamar. Entonces vamos a llamar taller, páginas 130 y 131. ¿Sí? Del libro guía, que es lo de geometría. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a colocarle ahí taller de geometría para que les quede a ustedes claro de qué se trata. Y es la explicación. Taller de geometría es taller de geometría. Vamos a darle aquí cortar taller de geometría. Página 130 y 131 del libro guía. Vamos a colocar aquí explicación para que quede más claro de qué se trata. ¿Sí? Explicación, taller de geometría, página 130. Y lo vamos a guardar en el escritorio para que nos quede ahí fácil de recoger. Ok, listo, ya la tenemos ahí. Ahí está en ese momento preparando y guardando. De esa manera, entonces me quedan las dos guardadas en PDF. Recuerde que el PDF es más práctico para trabajar que este tipo de fotos. Entonces ya ahí ya puedo cerrar aquí descargas. Voy a cerrar estas, ya no las necesito así. Y voy a, aquí está taller, explicación. Aquí está. Lo abro. Y vamos a explicar este taller de las páginas 130 y 131. En la clase pasada yo les alcancé a explicar la página 130, la primera pregunta. ¿Sí? La idea es hoy explicarle la siguiente pregunta. Entonces, vamos a hacer acá. Vamos a recomponer esto que nos quede en forma derechita. ¿Dónde está acá para recomponer, para darle vuelta? Vamos a ver, presentación. Acá debe estar rotar hacia la derecha, sí, hacia la derecha, porque nos queda al derecho, ahí está. Ok, estamos en la página 130 del libro guía, ¿listo? Vamos a aumentarle el tamaño para que ustedes puedan ver mejor. Ok. Jóvenes, este sería el taller. Veo que no, parece que no estoy compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo pantalla, pero no veo que se esté compartiendo lo que yo quiero que... No sé si están viendo, pero bueno, espero que sí estén viendo. Está compartiendo pantalla. Les decía que la primera pregunta la vimos la clase pasada, entonces no la voy a explicar. No le voy a explicar todas, le voy a explicar solamente unas poquitas. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente pregunta. ¿Sí? La siguiente pregunta dice, segunda, determina las medidas de los lados BC y AC si se sabe que los triángulos son semejantes. Entonces, esos dos triángulos que me están dando ahí son semejantes.
¿Yo qué tengo que hacer? Comparar los lados, ¿sí? Ya sabemos que son semejantes y necesito hallar uno de los lados, que eso es lo que me están pidiendo. Entonces, para hacer eso voy a utilizar el pizarrón de acá y vamos a escribir, listo. Entonces, este lado que tengo acá es el lado más pequeño del triángulo pequeño. Si yo acomodo ese triángulo sobre ese lado sería el equivalente a este lado que está acá, ¿sí? ¿Por cuánto multiplico el 6 para que me dé 18? Esa sería la razón de semejanza, por 3, ¿sí? Quiere decir que todos los lados los multipliqué, si voy del pequeño al grande, por 3. Y si voy del grande al pequeño, todos los lados los dividí por 3, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si a 24 lo divido por 3, me daría 8. ¿Sí? Y si a 36 lo divido por 3, me daría 12. El lado más grande mide 12. ¿Sí? De esa manera, yo sé cuánto miden los lados, ya sé. Pero a mí me están diciendo que aplique, aquí estamos aplicando el teorema de Tales. ¿Qué dice Tales? Que compare los lados. Entonces, determina las medidas de los lados BC. BC serían estas, ¿sí? Que vale 8. Y AC, si se sabe que los triángulos son semejantes. Entonces, tengo que mirar qué lados tengo. Entonces, del triángulo más grande y el más pequeño me coinciden dos lados que los tengo. Tengo los datos. Tengo el 6 con el 18, que fue los primeros que les subrayé, los lados pequeñitos. Este 6 con este 18, esos son los que tengo, ¿sí? Y voy a hallar uno de esos lados, voy a hallar el lado, este lado que está acá, que mide 24. Entonces, ¿qué puse primero yo? Puse la medida del triángulo chiquito o la medida del triángulo grande. Como ustedes pueden observar en la fracción, puse la medida del triángulo chiquito. Como yo no sé cuánto mide el triángulo chiquito, le pongo X. Ya sabemos que voy a hacer, voy a compararlo con el primero con este de 24. ¿Sí? O sea que no con el lado más largo, ¿sí? Sino con este ladito acá, que es uno de los lados cortos, que equivale a este que dice 24. Entonces, para hallar la medida de X, debo multiplicar en X. Entonces me quedaría 18 por X. Ese 18 que está multiplicando, de una vez lo voy a pasar al otro lado, a dividir. ¿Sí? Para que no me quede aquí con la X y la X me quede sola. Y 6 por 24. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer esa operación. ¿Cuánto es 6 por 24? Y de esa manera hallan el resultado. 6 por 24 y luego lo dividen entre 18. Vamos a hacer la operación. Lo pueden hacer en una calculadora. 6 por 24 es igual a 144 y luego lo dividimos entre 18. Eso nos da 8. Miren que yo ya la había hecho. Acá, 8. ¿Sí? ¿Y la ven? Yo ya lo había hecho solamente haciendo la comparación. Entonces ustedes van a hacer el otro ladito. O sea, que ustedes van a hallar el lado de 12. ¿Sí? Entonces, si yo no conozco ese ladito, le pongo una X. Abajo, pongo la medida del triángulo grande, el lado más grande, que sería 36. Estoy comparando esos dos lados, los lados más grandes de los dos triángulos. El pequeñito no sé, le pongo una X, aquí donde me va a dar 12. Y el grande vale 36. Y lo comparo con los dos valores que tengo. Entonces, la medida del triángulo pequeñito tiene 6. Y la medida del triángulo grande, en ese mismo lado, que le corresponde, tiene 18, o sea, en el lado más chiquito. Y lo único que tienen que hacer así es despejar en forma de X. De esa manera solucionan la pregunta 2. No voy a terminarla, ya ustedes la terminan. Vamos con la pregunta 3. A ver qué nos dice la pregunta 3. Vamos a subirle, voy a subirle el tamaño de pronto para que
Dice un triángulo cuyos lados miden 24, 40 y 28 es semejante que tiene 46. Eso es muy fácil. Me están diciendo que yo tengo dos triángulos. Voy a hacer el dibujito para que ustedes se lo imaginen en su cabecita. Tengo dos triángulos. Entonces vamos a tener el primero. Vamos a hacerlo así. Ese va a ser el primer triángulo. Y por acá voy a tener otro triángulo. El triángulo grande, vamos a decirlo así, tiene medidas 40, entonces sería 40 acá, el lado más grande. 24 el lado más pequeño. Y 28 lo tengo. Si yo sumo todo eso, ¿cuánto me daría el perímetro del grande? El perímetro del grande es igual a 24 más 40, 64 más 28. 64 más 8, 72 más 20, 92 mide el perímetro del grande. Y el perímetro del pequeño me están dando una pregunta que es igual a 46. Si ustedes ven estos dos valores, 96, 92 y 46, ¿yo qué puedo concluir? Que en 46 es la mitad. O sea, es como si yo dividiera entre 2, 92. 46 es la mitad de 92. ¿Qué quiere decir eso? Que el triángulo pequeñito va a medir la mitad a todos los lados. O sea, que este que medía 24, en el chiquito va a medir 12. Este que medía 40, en este va a medir 20. Este que medía 28, en este va a medir 14. ¿Sí? ¿Sí? Y si yo sumo, me va a dar 46 el perímetro. Entonces, ¿cómo hago yo para saber la medida de un lado? Entonces, comparo el perímetro, que es lo que me están dando, con uno de los lados que yo quiera comparar. Entonces, lo voy a comparar, por ejemplo, con el lado más chiquito. Voy a empezar con ese. Con 24 es igual al perímetro. ¿Cuánto mide el perímetro chiquito? 46 con la medida del lado que no conozco. En este caso va a ser el chiquitico, pero vamos a colocar ahí X. ¿Cómo se soluciona? Recuerde que para solucionar esto multiplico en X. Entonces X es igual a 92 por X. Ese 92 lo paso abajo a dividir para que me quede solito. Y multiplico 24 por 46. 24 por 46. De esa manera yo hago 24 por 46. Entonces vamos a hacerlo acá. 24 por 46. Vamos a hacerlo acá. 24 por 46. 24 por 46 es igual a 1104. 24 por 46 es igual a 1104. 1104. Y hago la división. Divido entre 92. Y el resultado que me dé sería el resultado de eso, que me tiene que dar 12. Si no me da 12, entonces es porque hice algo mal, ¿sí? Pero por lógica sabemos que eso da 12. Ya seguimos. Bueno, entonces me tiene que dar 12. Entonces voy a hacer la operación en la calculadora. 1104, ¿cierto? Que fue la multiplicación de 24 por 46. Lo voy a dividir entre 92. Y da exactamente 12, que fue lo que yo les dije inicialmente, sin hacer ninguna operación. Véanlo acá. ¿Sí? De esa manera yo puedo hallar cualquiera de los dos valores. O sea, recuerden, si yo voy a empezar con el triángulo chiquitico, entonces voy a decir, voy a hallar, por ejemplo, este que dice 14. Entonces, X, que yo no sé cuánto vale, y lo divido entre el mismo valor del grande, entre 28. ¿Sí? Voy a hallar el número 14. Y lo voy a comparar con su perímetro. Primero puse el del pequeño X, ese es el del pequeño, el que yo desconozco. Entonces, primero pongo el perímetro del pequeño,
y luego pongo el perímetro del grande. Mire que acá lo hice al contrario, luego multiplico ahí en X. En este lo había hecho al contrario, primero puse el perímetro del grande y luego el perímetro del pequeño. Y lo comparé, perdón, primero puse el perímetro del grande con el lado del grande, ¿sí? Y lo comparé con el perímetro del pequeño y el grado del grande, el lado del grande que no sabía, la X. Aquí lo hice al contrario. El lado del pequeño con el lado del grande, ¿sí? Y lo voy a comparar con, arriba pongo el del pequeño, el perímetro del pequeño con el perímetro del grande. O sea, como son, el perímetro son los datos que yo conozco, esos son los que utilizo para hallar las medidas de todos. De esa manera se hacen todos esos ejercicios de la pregunta. Ustedes simplemente tienen que hacerme en estas operaciones para hallar cada uno de estos lados, el 12, el 14 y el 20 del triángulo pequeñito. Voy a borrar este para que podamos avanzar en la siguiente pregunta, que es la 4. La 4 dice, vamos a hallar la medida de ese triángulo, cuánto mide, ¿sí? Entonces dice así, calcula BC. Entonces ya sé yo que me toca que calcular todo este lado de acá. BC es todo ese lado, ¿sí? Entonces calcula BC. Si E, o sea, me están dando en este lado, es el punto medio de AB. O sea, de aquí hasta acá es la mitad. Entonces ya sabemos que esta va a ser la otra mitad. 15. ¿Sí? Por lógica. Porque todo mide 30. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el punto medio es la mitad. ¿Sí? Ahora, dice que F son paralelas, listo. Entonces vamos a calcular cuánto mide todo esto. Entonces yo voy a comparar. Todo este lado mide 30, 15 y 15. Entonces voy a comparar eso. 30 con 15. Esos son los valores que tengo del triángulo chiquito y del triángulo grande. Mire que empecé por el grande. Entonces, ¿cuánto mide el grande? No sé. Cuando uno no sabe, pone X. Eso es lo que me están pidiendo que haya. Todo el lado del grande. Pero el chiquitico mide 20. Ahí me están dando 20. Entonces, y multiplico así en forma de X y hallo el valor. ¿Sí? Por lógica, si este mide 20 y eso es la mitad, este también mide 20 y 20 y 20. El lado BC, el lado, o sea, ese segmento, va a medir 20 más 20, o sea, 40. Esa operación le tiene que dar 40, si no le quedó mal. De esa manera se solucionaría el 4. Vamos con el quinto, ¿sí? Vamos con el quinto. Voy a mirar a ver si me logra subir de acá el tamaño para que me lo muestre más bonito, más grande. El quinto. Vamos a ver por acá. El quinto determina si son semejantes los triángulos que corresponden a las siguientes medidas. Bueno, ese quinto voy a hacer nomás la A, ¿sí? Voy a hacer nomás la A del quinto. Por una sencilla razón, porque el otro no se ve la B, pero entonces voy a hacer la A y se ya hace la B. Entonces, dice que tiene ese triángulo tiene estas medidas. Entonces, vamos a hacer el triángulo para que ustedes se ubiquen, que a veces a uno le dan eso así, uno no entiende. Vamos a suponer que este es el triángulo, que ya está dibujado acá. Este es el ángulo A, ya sabemos que se mide 60 grados, ¿sí? El ángulo B, vamos a suponer que es este, y que mide 40 grados, ¿sí? Ya van 100, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Quiere decir que el ángulo C mide 80 grados, porque entre los tres debe sumar 180 siempre, ¿sí? Ahora dice, y otro triángulo, entonces voy a dibujar otro triángulo acá, que es semejante a ese, ¿sí? Vamos a suponer que ese es el otro triángulo, y cuyo ángulo D, vamos a suponer que este es el ángulo D, y mide 80 grados. ¿Sí? Y tiene otro ángulo que es el ángulo E, vamos a suponer que es este de acá, el ángulo E, y ese ángulo E mide 80 grados.
¿sí? Mire que esos dos ángulos miden lo mismo que acá. Perdón, el ángulo E mide 60 grados. Pero yo lo corrijo acá. Okay. El ángulo E mide 60 grados. Entonces 60 más 80, 140. ¿Cuánto me falta 140 para llegar a 180? Mire que con que tenga dos ángulos que sean iguales a estos dos ya son semejantes. Entonces, determina si son semejantes. Entonces la respuesta sería sí. De la A. Traten ustedes de hacer la B, ¿sí? Con los conocimientos que ya tienen. Vamos ahora con la pregunta 6. La pregunta 6 dice, vamos a ver, calcula la longitud que se indican de la siguiente información. Los catetos del rectángulo miden 6, 8, 6 y 8. 6 y 8. Habla de la hipotenusa de otro triángulo, mide 20 centímetros. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa del primero si los catetos? Entonces, vamos a hacerla sobre este que está acá para que ustedes vean la información. Vamos a suponer que acá yo tengo un triángulo rectángulo. No sé cuánto vale la hipotenusa. No sé cuánto vale este lado más grande. Eso es lo que yo no sé. Pero sé que este vale 6 y este vale 8. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para yo hallar la hipotenusa, tengo que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Eso ya lo vimos. Que la hipotenusa es igual a A al cuadrado. Recuerde que este es A, la altura, ¿sí? Más B al cuadrado. Esta es B, la base. Entonces esa sería 6 al cuadrado, 6 por 6, 36, más B al cuadrado, 8 por 8, 64. Entonces 36 más 64 me daría 100. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 100? 10. 10 por 10, 100. Quiere decir que esta hipotenusa vale 10. ¿Sí? Y me están diciendo que otra hipotenusa de otro triángulo más grande vale 20. ¿Por cuánto multiplico 10 para que me dé 20? Por 2. Quiere decir que el otro triángulo más grande, todos sus lados va a ser el doble, va a medir por 2. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa del primero? ¿Sí? Entonces ya hallé que la del primero es 10. ¿Sí? Eso lo hice por el teorema de Pitágoras. ¿Pero qué me están diciendo acá? Listo, no utilice el teorema de Pitágoras. Utilice el teorema de Tales para hallar eso. ¿Sí? Entonces, tengo dos triángulos, un triángulo pequeño y un triángulo más grande. ¿Sí? ¿Sí? Tengo esos dos triángulos. En el triángulo pequeño aquí mide 6 y aquí mide 8. ¿Sí? Y aquí mide, el triángulo grande aquí mide 20. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la longitud de la hipotenusa del primero y de los catetos? O sea, me están pidiendo esta X. Me están pidiendo aquí la Y. Vamos a suponer que es altura Y. Y esta base vamos a suponer que mide Z. Me están pidiendo esos valores que yo desconozco. Entonces voy a hallar primero la X. Hipotenusa del pequeño con uno de los lados, la base. Voy a hallar la base. No, perdón. Uno de los lados no. Vamos a mirar los valores que yo tengo. Hipotenusa del pequeño lo que voy a hallar. ¿Sí? Con hipotenusa del grande. Eso es lo que yo no tengo. ¿Sí? ¿Sí? Podría yo comparar las dos hipotenusas, por ejemplo. ¿Sí? Hipotenusa del pequeño con hipotenusa del grande. Y del grande no tengo más datos, pero entonces de esta manera voy a comparar a ver cuánto me da este. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo ahí? Vamos, ya apliqué el teorema de Pitágoras y hallé que este vale 10. ¿Sí? Entonces, si ese vale 10, vamos a comparar acá esta X. Vamos a comparar, ya sabemos que la X vale 10. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya sabemos que la X vale 10. Vamos a dibujar. Ya sabemos que esta X vale 10. Hipotenusa del pequeño con hipotenusa del grande. ¿Sí? ¿Cómo supe que vale 10? Por el teorema de Pitágoras. Y voy a hallar Y. Entonces voy a calcular las alturas. ¿Sí? Entonces, altura del pequeño, mire que arriba va la medida del pequeño y abajo va la medida del grande. Y el grande yo no conozco cuánto vale Y. Aplico
el teorema de Tales y multiplico en cruz. Lo mismo puedo hacer con lo otro. Hipotenusa del pequeño con hipotenusa del grande. Igual a este lado. La base del pequeño, 8, con la base del grande, que es la z. Y de esa manera, pues ya el valor de z, multiplicando en x, ustedes ya la pueden hallar. De esa manera podemos hacer ese ejercicio. Vamos con la pregunta 7. Es lo mismo, en todos es lo mismo. Por eso yo quiero que ustedes traten de hacer las cosas. Si ustedes tratan de hacer las cosas, les va a rendir. ¿Cuánto mide todo este aquí? Ahí me están diciendo que mide 9. Ya sé. 9 del grande con 3 del pequeñito. ¿Sí? Y voy allá del valor. Me piden que haya el valor de... calcula la medida del segmento CN. CN. O sea, esta partecita acá. ¿Sí? Aquí está CN. CN me daría como acá. ¿Sí? ¿Cuánto mediría este pedazo acá? ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver. CN, si los lados MN y AC, si los lados MN son paralelos, MN y AC son paralelos. Claro, esta es paralela con esta. ¿Sí? Y aquí está C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a medir cuánto mide este lado CN, de acá hasta acá. ¿Ves? Entonces comparo este lado con el chiquito. ¿Sí? Entonces estoy comparando el lado más grande. ¿Cuál es el lado más grande? El lado más grande es todo hasta allá. ¿Sí? Yo debo siempre tratar de comparar lo que yo tenga de medidas. Entonces voy a borrar acá. Voy a comparar lo que yo tengo de medidas. Bueno, voy a comparar lo que yo tengo. ¿Qué tengo yo de medidas acá? Tengo 3 con 9. ¿Sí? Con todo completo. Entonces, o 9 también. El grande, lo que puse ahorita, el grande con el pequeño. Es 3. ¿Cuánto mide el grande? El grande mide 4 más un pedazo que yo no sé, y le voy a poner X a eso que yo no sé. Este pedazo yo no sé cuánto mide, pues le voy a poner X. 4 más X mide el grande. ¿Y el pequeño cuánto mide? Mide 4 solito. Y multiplico en X. Pues 9 por 4, 36. Y 3 por 4 por X. Entonces 3 por 4, 12. Más 3 por X, 3X. Igual a 9 por 4, 36. Mire que multipliqué el 3 por el 4, 12. Y luego el 3 por la X, 3X. Dejo la 3X solita. Y ese 12 que está multiplicando lo paso a dividir. Perdón, ese 12 que está sumando lo paso a restar. 36 menos 12. ¿Cuánto es 36 menos 12? 24. Entonces dejo la X solita y hago la división. 24 que me dio arriba. Y este 3 que está aquí, que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado del igual a la operación inversa, o sea, a dividir. Y 24 dividido 3 me da 8. De esa manera sé cuánto medía este pedacito. X vale 8. Pero a mí no me están pidiendo cuánto mide X. A mí me están pidiendo cuánto mide todo. Desde acá hasta la C que está por acá. Entonces 8 más este 4 que está acá, sumo esos dos, quiere decir que el segmento CN mide 12. Lo que me están pidiendo mide 12. De esa manera hago la pregunta 8. Vamos con la pregunta, bueno, la pregunta 7, vamos con la pregunta 8. Vamos con la pregunta 8. Mire que cada vez cogemos, afianzamos más los temas y aprendemos mejor. La pregunta 8 dice, en un triángulo rectángulo se traza la hipotenusa. En un triángulo rectángulo se traza la hipotenusa. Son semejantes. Entonces voy a leer bien esa pregunta porque no la alcanzo a leer bien. Entonces voy a descargar acá la guía de la página 130. Está. Para mirar bien la pregunta porque no se alcanza a ver bien en la foto que tomé. Entonces vamos a ver acá.
Vamos a mirar acá. Vamos en la pregunta 8. ¿Sí? Es este. En un triángulo rectángulo se traza la altura sobre la hipotenusa. Entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto es un triángulo rectángulo, como este que está acá. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene aquí un ángulo de 90 grados. Ese es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Dice, en un triángulo rectángulo estamos leyendo la pregunta 8 y la vamos a hacer con este triángulo que está acá para no dibujar mucho. ¿Sí? Entonces, en un triángulo rectángulo se traza la altura sobre la hipotenusa. Entonces, sobre esa hipotenusa voy a trazar la altura acá. La altura me tiene que dar un ángulo de 90 grados también por acá y 90 grados por acá. Porque recuerde que la altura es perpendicular. ¿Sí? Y la tracé sobre la hipotenusa. Miren, sobre la hipotenusa dice la altura. Y, luego dice, son semejantes los triángulos en los que queda dividido el triángulo dado. Entonces, el triángulo grande va a ser semejante, o sea, tiene unas mismas características que el triángulo que dibujé aquí pequeñito. Pues yo ya sé que este mide 90 grados el ángulo y que este ángulo va a ser semejante con este. Entonces, por lógica, este también va a ser igual. Entonces, la respuesta a esta sería sí. Sí son semejantes. ¿Sí? Entonces, son semejantes los triángulos que cada dibujo. Esa sería la respuesta y ahí le hice la operación con la cual ustedes pueden observar que es semejante. Vamos con la siguiente pregunta que dice la 9, determina si los siguientes pares de triángulos son semejantes. Recuerde que si tienen un ángulo de 90 grados y le sumo 30 a 120, por tanto este mide 60. ¿Sí? Porque entre los tres mide 180. Este tiene 30 y este mide 90. Recuerde por el criterio AA. Recuerde que el primer criterio que se vio es el criterio AA, ángulo-ángulo. Que si tiene dos ángulos iguales, por lógica los tres son iguales, porque 90 más 30 son 120 y a 120 para llegar a 180 le faltan 60. Los dos tienen 60 el que faltaba. ¿Sí? O sea, por el criterio AA sí son semejantes ese primero. ¿Sí? ¿Qué criterio puedo utilizar en el segundo? Vamos a ver en el B. En el B dice, tengo 2 y tengo 3. Y en la mitad tengo un ángulo de 20 grados. ¿Sí? Mire que aquí tiene un ángulo de 20 grados que va a ser igual para los dos triángulos. Para el triángulo que es chiquitico, o sea, este que se corta acá, ahí se cortó, ese es un triángulo. ¿Sí? Mire que aquí hay una rayita que me divide en dos triángulos iguales a estos. ¿Sí? Pero, ¿qué puedo observar yo? Que esta no es paralela con esta. Entonces, no tienen nada que ver, porque no son paralelas. Entonces, por tanto, no van a ser semejantes, porque no tiene paralelas. ¿Sí? Eso me lo dice la paralela. ¿Sí? Puede que se haya cortado en toda la mitad, pero no tiene líneas paralelas con las cuales yo pueda comparar. Entonces, no son semejantes. Recuerde que para yo poder comparar, tiene que tener paralelas. Vamos con la pregunta C. Vamos a borrar acá todo. Pregunta C, ¿qué dice la pregunta C? La pregunta C dice, tengo estos triángulos, entonces tengo que comprobarlos, si esos dos son semejantes, aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ve el teorema de Tales? ¿Qué dice el teorema de Tales? ¿Por cuánto multiplico yo el lado chiquitico para que me dé este lado? ¿Sí? Si usted observa, 3 por 1.5. 1.5 es lo mismo que multiplicar por, vamos a hacer 3 por la mitad de 7. O sea, la mitad de 7 es 4.5. ¿Por cuánto multiplico? 3 para que me dé, ¿por cuánto multiplico 3 para que me dé 4.5? O sea, que por 3 y la mitad de 3. O sea, por 3 y la mitad de 3, o sea, es un medio, entonces sería por 3 medios.
¿sí? O sea, es como por cuánto multiplico yo este 3 para que me dé 4.5. O sea, muy fácil. Yo puedo hacer la comparación. Hagámosla por comparación mejor para que... Voy a comparar este lado chiquito con este lado chiquito. Miren que estoy cogiendo los lados chiquitos del triángulo. Igual, vamos a compararlo con el lado más grande, con 7, con el lado más grande de este, 10,5. Si la operación me da lo mismo, multiplicando en X, 3 por 10,5, 3 por 10, 33 por 31.5. Si me da lo mismo multiplicar 7 por 4.5, está bien. 7 por 4, 28. Y 7 por 5, 35. 28 más 3.5 da 31.5. O sea que multiplicándolo en X me da el mismo resultado, es porque son iguales. Recuerde que esa es la manera con la cual nos damos cuenta si dos fracciones son equivalentes. Si yo multiplico así. Y lo mismo puedo comparar con cualquiera de los lados. Por tanto, la C sí son semejantes, ¿sí? Porque al compararlos son iguales. Falta la última. La 28 tiene un ángulo igual. ¿Por cuánto multiplicó este 5? Es la hipotenusa. Aquí lo único que se hizo fue voltear. Entonces, es como si hubiera volteado el triángulo. El 5 es la hipotenusa y el 4 es la base de ese lado, ¿sí? Miren que los dos lados son iguales. O sea, tiene el criterio lado, luego ángulo, y luego lado. Ese es el tercer criterio, lado, ángulo, lado. Dos lados que son semejantes, en este caso son congruentes, ¿sí? Y el ángulo que es igual. Por ese criterio son semejantes esos dos criterio lado, ángulo, lado. Entonces, usted puede mirar el tercer criterio. Esa sería la solución de la página 130. Yo espero que ustedes avancen y me manden la solución de las siguientes y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchachos. Los que hayan terminado ya la página 131, vamos a leernos el libro Padre Rico, Padre Pobre. Si lo pueden comprar, lo compran. Si no, lo pueden descargar el audiolibro y se lo leen todo, porque pues la idea es que nos leamos el libro Padre Rico, Padre Pobre, que es un libro que nos enseña educación financiera, y para el cuarto periodo yo les voy a pedir cómo van con la lectura de ese libro. Entonces voy a estar insistiendo desde de aquí en adelante con la lectura de ese libro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención. Bye, bye. Mucha suerte, muchachos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en una próxima oportunidad, la próxima clase. Chao.